mayor interés ciudadano. Nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 7 de la mañana con 4 minutos. Seguimos en las entrevistas de Radio América, lo mejor en el dial, la 93.3. Tenemos a nuestra cuarta invitada. Y es que este 28 de junio, es decir, recién cito ayer, la defensora del pueblo subrogante Zaida Rubira entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo por violación en el Ecuador. Recordemos pues que la Corte Constitucional en sentencia del 28 de abril dio plazo de 2 meses a la Defensoría del Pueblo para que redacte un proyecto en torno a este tema. Por eso es que hemos invitado a esta hora de la mañana vía Zoom a la abogada Cristina Franco. Ella es representante de los abogados Pro Vida, una agrupación que rechazó este proyecto legislativo que apoya el aborto sin límite de gestación en casos de violación. Abogada, bienvenida, un gusto tenerla acá en Radio América. Buenos días, queridos amigos. Es un gusto para mí también participar de estos espacios que nos da Radio América para la opinión pública. Abogada, ¿cuál es la postura? Bueno, ya más o menos la conocemos en el tema de Provida, en este proyecto que va a tramitarse en la Asamblea Nacional. Ya fue presentado el día de ayer. ¿Qué acciones van a realizar? ¿Ustedes lo conocen? ¿Participaron en las mesas de diálogo o en las mesas de construcción, sí o no? Bueno, prácticamente se nos ha negado esta participación toda vez que se ingresaron formularios, no se prestaron atención dentro de los procesos de socialización a todas las organizaciones civiles, también que estamos preocupados por el derecho de las mujeres. Y a su vez también quisiera enfatizar en que Zaida Rovira Jurado se ha burlado del pueblo con esta socialización, porque primero que ha sido denegada. Y segundo, que presenta un proyecto que es un mamotreto de ley, toda vez que no está fundamentada en cifras correctas, denominando adolescentes hasta incluso a las de 19 años. Se ha proclamado defensora del aborto con este proyecto y esperamos realmente que la Asamblea Nacional analice crítica y exhaustivamente y establezca sanciones administrativas para estos servidores públicos que de pueblo no tienen nada, que de defender al pueblo no tienen nada. Ya sabemos que esta ley inclusive permite abortar hasta el mismo día del parto, no establece ni temporalidad, no se habla de 12 semanas, de 14 semanas como en otros países. Ni siquiera se ha establecido un artículo que viola la objeción de conciencia y la regula de manera categórica, estableciendo que el profesional de salud o médico puede objetar conciencia, pero siempre y cuando le indique qué servidor público va a atender un aborto. Asimismo, ha mencionado de manera recurrente que existe un derecho al aborto, derecho a interrumpir el embarazo, derecho a terminar con la vida de un ser humano, sin plantear alternativas. Ya sabemos que esta ley no va a favorecer para nada a las mujeres. Y quiero enfatizar también en que este proyecto de ley era un análisis del COIP. Toda la exposición de motivos está basada en sujetos que son inimputables en el derecho penal, porque habla de niñas embarazadas, de darle, y luego se habla de la liberalidad del aborto para la situación de violación. No establece una impugnación de informes médicos, simplemente valdrá la declaración de la persona que se encuentra pues en este estado y por lo tanto establece que debe ser de manera breve y rápida la tramitación o el aborto terapéutico de esta persona. A su vez, son algunos puntos que se han encontrado dentro de estas 40 páginas que conforma este proyecto legislativo. Abogada Franco, ¿qué hacer entonces con la sentencia de la Corte Constitucional que indica que el numeral 2 del artículo 50 del COIP es inconstitucional, ya que penaliza el aborto por violación? Si ustedes no están de acuerdo con este proyecto de ley, ¿qué es lo que sugieren para dar el fiel cumplimiento a lo dispuesto por la Corte? Bueno, cabe recalcar que esta sentencia emitida por la Corte Constitucional tiene algunos fundamentos contradictorios entre sí.
La primera es establecer efectivamente una temporalidad que no se ha fijado en este proyecto de ley. A su vez establece que el aborto debe ser considerado como derecho y se plasma en una normativa en este proyecto legislativo. Por otra parte, también debe mencionarse que el artículo 150 no pudo haber sido de alguna manera categorizado. Lo que debió haber hecho la Corte Constitucional es eliminar el artículo 155, promulgar efectivamente o proclamar, la inconstitucionalidad del 150 y no someterlo a un proceso deliberativo. Ella establece que inclusive hasta que no exista el proyecto de ley, ninguna mujer puede ser descriminalizada. Esto significa que se ha evidenciado en el proyecto de ley, que uno puede abortar hasta el 9º mes de gestación. Estamos efectivamente entonces como el pueblo burlado, de alguna manera se siente así, tanto organizaciones civiles y la gente de a pie, que efectivamente dice qué ha pasado, porque en el 2019 ya hubo una propuesta de aborto para regular el Código Orgánico Integral Penal y fue rechazado dentro del proceso legislativo. Entonces la Corte Constitucional efectivamente ha sentenciado en contra de los seres humanos que están en el vientre y a su vez lo ha hecho de manera categórica, diciéndole al defensor del pueblo, que en ese entonces Freddy Carrión, acusado de abuso sexual, ha dicho, bueno, vamos a empezar un proceso de socialización de una ley que no tiene ni pies ni cabeza, porque era un artículo de 1938 que en su momento, en el 2014, pedimos que se elimine y que pensábamos que la Corte Constitucional iba a tener esas atribuciones, no de ponerse a legislar ni ser un organismo paralelo a la Asamblea Nacional. Ahora, abogado, usted ha dicho unos temas interesantes. Dice que la Corte ha catalogado como un derecho el tema del aborto, pero los derechos naturales es el derecho a la vida, el derecho a ser libre, el derecho a la comunicación, o sea, temas intrínsecos. ¿Por qué lo cataloga como derecho el quitar la vida, uno? Y dos, bueno, ya está hecha la resolución, el fallo constitucional, pero en el tema de las alternativas, usted ha mencionado que en ese proyecto enviado a la Asamblea no han considerado alternativas para el aborto. A criterio de ustedes, de su grupo Provida, ¿cuáles serían esas alternativas que debe incluir este cuerpo normativo? Bueno, definitivamente cabe mencionar que esta burla de alguna manera o este proyecto presentado que es contradictorio y ambiguo entre sí, miren que coloca el artículo 45 que garantiza la vida desde la concepción. También considera el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Salud, que dice expresamente que se debe garantizar la vida y no debe ser utilizado a conveniencia. Es un derecho universal ese, pues, o sea, un derecho, como dice, natural, la vida. Sí, y a su vez manifiestan en la exposición de motivos que este derecho, supuesto derecho a terminar con la vida de seres humanos en gestación, es tomado de recomendaciones, comités, observaciones, situaciones que no comprenden o no forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Aquí se ha burlado el principio de soberanía. El pueblo ya se manifestó a favor de la vida desde la concepción, pero parece que los poderes de turno eligen ahora quién debe vivir y quién debe morir. Nosotros hemos propuesto y hemos impulsado y hemos apoyado también leyes en contra de los abusadores sexuales, pero la Corte Constitucional nos ha dicho que no, que son derechos humanos, hay que poder garantizar el trabajo en los centros educativos donde hay menores de edad. Se ha propuesto también la ley de la familia, que garantiza mecanismos rápidos de adopción y de la adopción de la criatura que está por nacer, archivado. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Obviamente parece que las nuevas modas o nuevas mafias del aborto están muy obsesionadas con el asunto de regular, tomándose el nombre de nosotras las mujeres, tratando de decir es para ustedes el derecho, y esto implica que las que están por nacer tengan que morir. Qué ironía la que estamos viviendo en estos momentos. Y yo sí hago un llamado a la ciudadanía que nos está escuchando, porque a nuestras espaldas están legislando en contra de las futuras generaciones y de los ecuatorianos que están por nacer, y a este proyecto de ley, a la defensora del pueblo, que de defensora del pueblo no tiene nada, es una defensora del aborto. Una vez que
tomó las funciones o que subrogó en sus funciones a Freddy Carrión, su primer intento de aparecer fue justamente para regular esta ley, para promulgar esta ley, y se supone que tiene que defender a todos los ecuatorianos, incluso a los que están por nacer. Abogada Franco, ¿qué debería entonces pasar con las niñas que son violadas y que quedan embarazadas? Si en vista de que lo actuado por la Constitucional está mal, lo actuado por la Defensoría del Pueblo está mal, lo que podría hacer la Asamblea Nacional también a futuro va a estar mal, pero ¿qué es lo que pasa con esta problemática que se registra todos los días en el Ecuador? Efectivamente es un problema social que debe ser atacado de raíz con una normativa que regule sanciones más duras a los violadores y que regule protocolos de acción. Pero ¿saben qué? Este proyecto de ley dice primero que el aborto es gratis, luchan por el aborto clandestino y establece derecho para las parteras y comunidades de escasos recursos para que puedan en nombre de sus conocimientos ancestrales preparar un aborto. O sea, es una incoherencia total. No les interesan las niñas, no les interesan las niñas violadas. Nosotros trabajamos a partir del refuerzo de las casas de acogimiento institucional. Dirección Nacional de Policía Especializada tiene que hacer informes técnicos válidos y también perseguir a los abusadores y violadores sexuales. Pero se supone que una niña violada debe ser atendida por la Fiscalía de manera integral y lo primero que le dan es anticoncepción oral de emergencia. Le dicen efectivamente practícate el aborto. La exposición de motivos habla de a cuántas niñas, de a cuántas adolescentes se les dio el aborto terapéutico. Y miren que el aborto terapéutico ya está regulado en todos los protocolos del Ministerio de Salud Pública, y esta ley ha dicho, los padres de familia aquí no tienen ni voz ni voto. Aquí efectivamente es derecho de la niña de terminar con la vida de un ser humano, si en el caso de que salga embarazada. O sea, ¿de qué políticas estamos hablando? Le dejamos a una niña efectivamente someterse a un aborto, si es su criterio personal, su consentimiento, etcétera, y los padres ni siquiera se enteran del daño que ocasiona someterla a estas guías de procedimientos, de protocolos de aborto terapéutico. Entonces, estamos obviamente no solucionando, porque aquí se está perpetuando el delito de violación, toda vez que la persona puede ir llevando amenazada a la criatura, a la menor edad, y decirle efectivamente practícate un aborto porque no va a pasar nada y yo voy a seguir violándote. Y estas son situaciones que se dan y que la ley las está solapando. Ahora, otra cosa, este proyecto de ley va a ser tramitado en las próximas semanas dentro de la Asamblea Nacional porque está ese fallo de la Corte Constitucional. ¿Ustedes como organización Provida tienen algún esquema de trabajo o de acción dentro de la Asamblea Nacional para poder también participar de ese debate? Porque no es que el proyecto quedó y tal cual lo deben aprobar los asambleístas, sino que dentro de este cuerpo colegiado también debe existir disertaciones, análisis para poder aprobar ese proyecto. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos aquí la oportunidad más emblemática de poder garantizar la opinión de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque este proceso legislativo garantizado por la Constitución establece dos debates. Y frente a esos dos debates llamamos efectivamente a los profesionales de salud, porque aquí ustedes van a ser médicos sancionados administrativa y disciplinariamente por todos los protocolos que a partir de esta ley salgan y todos los reglamentos. Ustedes no es que van a poder objetar conciencia según establece la Constitución. Ustedes van a ser inclusive quitados o removidos su licencia, como ya está pasando en otros países. Abogada, en cuanto a la temporalidad, que dice que el proyecto de ley que ha presentado la Defensoría no lo tiene, a criterio de ustedes, que es verdad que son grupos pro vida, pero existen normativa internacional en torno a la temporalidad, que es a partir, puede ser máximo, por ejemplo, en unos casos hasta 12 semanas, que es lo que normalmente piensan, opinan. Al criterio de ustedes, en este análisis de temporalidad, ¿cómo debe ser? Bueno, debemos enfatizar en que nuestro ordenamiento jurídico garantiza la vida desde la concepción. El Estado debe reconocer y proteger este derecho
Mira, tenemos nosotros un protocolo, tenemos un decreto ejecutivo que garantiza o que reconoce el nasciturus. Tenemos un código civil que establece medidas cautelares en caso de que peligre la vida que está por de la madre, así es. No podemos determinar si a las 12 semanas, a las 14 semanas, a los 3 meses es viable o no. Es una vida que merece y que tiene dignidad intrínseca, que tiene derechos efectivamente y que la ley y el ordenamiento ya lo recogen. Mira que el Código de la Niñez y Adolescencia en los sujetos de protección establece que son niños desde la concepción, desde el momento en que se produce la concepción hasta que cumpla los 18 años, y luego da categorías efectivamente de edades, pero no podemos establecer quién debe morir y quién debe vivir. ¿Qué pasa si se pasaron de las semanas? Es muy peligroso establecer el tiempo de plazos. Muy bien. Carlos, ¿tienes alguna otra inquietud? No. Muchísimas gracias a la abogada Cristina Franco, dirigente Provida, por haber estado conversando esta mañana con nosotros. Ella es representante de los abogados Provida y estuvo conversando acerca de rechazo al proyecto legislativo que apoya el aborto sin límite de gestación en casos de violación. Muchísimas gracias, abogada. Tal vez algún mensaje cortito final para rematar la entrevista. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias. A despertar conciencias, queridos amigos que nos están escuchando. Están legislando a nuestras espaldas y están provocando una cultura de muerte, del descarte, de decidir quién debe vivir y morir. Muchas gracias, queridos amigos de Radio América. A usted, abogada. Buen día.